Encuentro con dos diferentes hombres de negro. Aunque siento cierto grado de paranoia al compartir este incidente, lo haré de todas formas, porque he visto lo que otras personas han publicado en esta comunidad con tanto detalle y parece que está bien. Mi historia comienza a finales de 2017. Estaba investigando sobre los hombres de negro a través de YouTube. Recuerdo que algunos de los videos que vi eran grabaciones reales de ellos, vistos en espacios públicos. Todos actuaban de forma extraña y claramente no humana, a pesar de su apariencia. Todos compartían algunas características. Gafas oscuras, tan oscuras que no se les veían los ojos. Traje negro completo con camisa blanca y corbata simple. Edad de mediana a avanzada. Movimientos y comportamientos extraños. Investigué este tema durante 3 o 4 días por pura curiosidad. En el último día de investigación, YouTube comenzó a darme errores extraños. Cuanto más videos sobre hombres de negro intentaba ver, más errores de carga me aparecían. Recuerdo uno que decía: este contenido no se puede cargar. Otro error era que la página parecía cargar normalmente. Podía ver los comentarios, pero el video era un cuadro negro que se negaba a reproducirse. Finalmente, recibí tantos errores que decidí dejarlo por esa noche. En ese momento trabajaba en una cadena de comida tipo deli, con una zona agradable para sentarse adentro. La gente a menudo venía a comer y se quedaba varias horas, visitando con amigos y familia. Tenía algunos clientes habituales que me agradaban. Al día siguiente de terminar mi cuarta jornada de investigación, manejé hacia el trabajo. Estacioné sin notar nada extraño. Al salir del coche, vi a un hombre mayor, de aspecto muy extraño, que se parecía a todo lo que los videos describían. Tenía todas las características visibles y distinguibles. Gafas súper oscuras, traje y corbata, edad avanzada, y parecía raro en general. Además de lo que se podía notar a simple vista, también tenía un bastón en la mano, que parecía no usar ni necesitar, y un teléfono móvil antiguo tipo flip pegado a la oreja. Apenas hacía movimientos, solo sutiles. Con el teléfono pegado a la oreja y el bastón en la otra mano, no dijo ni una palabra. Lo observé por un buen minuto antes de entrar. No sé bien cómo explicar esta parte. Cuando lo miraba, algo estaba fuera de lugar. Algo no parecía humano en él. El hecho de que no dijera ni una palabra mientras sostenía el teléfono por tanto tiempo era raro. Cuanto más lo miraba, más extraño me sentía. No parecía estar observándome a mí específicamente, sino que estaba fijamente mirando un punto delante de él y no giraba la cabeza en absoluto. Después de que terminé de observarlo, sentí que debía entrar. Después de todo, ya estaba listo para marcar el inicio de mi turno. Para mi sorpresa, vi a otro hombre de negro que tenía la misma apariencia que el otro, excepto que su cuerpo se veía diferente. Era un poco más joven, quizá unos 10 años menos, y era más corpulento. El otro hombre era delgado. Tan pronto como vi al segundo hombre de negro, decidí sentarme unas mesas más allá, aproximadamente a 3 o 4 metros, y fingir que estaba usando mi teléfono por un rato. Aún no era la hora exacta para marcar. Tenía unos minutos de adelanto, así que comencé a observar a este hombre. Este tipo era muy raro. Tenía una taza de café aún caliente. Su comportamiento era muy extraño, diferente a cualquier humano. De manera casi constante, repetidamente bebía su café, pero no estaba bebiéndolo realmente. Torpe y lentamente, estiraba la mano hacia la taza, la levantaba,
La movía hacia su boca y luego la volvía a poner inmediatamente. Lo vi hacer esto al menos 10 veces seguidas, con pausas de solo 2 a 5 segundos entre cada levantada de la taza. ¿Quién haría eso? Pensé en tomar una foto, intentar pasar desapercibido y que pareciera que solo usaba mi teléfono. Justo después de ese pensamiento, sentí una oleada de paranoia, casi como si él me estuviera comunicando psíquicamente: no, no puedes. Seguí observándolo durante un buen par de minutos y nunca dejó lo que hacía: levantar la taza, acercarla a los labios y volver a ponerla abajo. Su cabeza no se movió ni un centímetro. Su postura era firme. Cada movimiento parecía exactamente igual, como si estuviera coreografiado. Después de unos minutos observándolo, decidí marcar mi entrada. Fui a la parte trasera de la tienda para hacerlo, pensando que tal vez él desaparecería para cuando regresara. Marqué mi entrada y volví al lugar donde él estaba. Ahora, noté que su amigo afuera ya no estaba, pero el segundo hombre de negro seguía ahí. Todavía hacía lo mismo con su café, repetidamente. Estaba limpiando algunas mesas cerca de él, y mientras me acercaba más, sentí una oleada de incomodidad, ansiedad, miedo de algún tipo. Pensé en tratar de hablarle, pero como estaba tan asustado decidí no hacerlo. Creo que si hubiera intentado hablarle, probablemente no me habría reconocido ni dicho una palabra. Terminé de limpiar todas las mesas del salón que necesitaban atención. No había mucha gente y pocos clientes estaban sentados comiendo. Quizás solo un cuarto del comedor estaba ocupado. Después de limpiar las mesas, fui a la parte de atrás a hacer otra parte de mi trabajo: lavar platos. No recuerdo cuánto tiempo estuve ahí, antes de volver al salón para revisar si había mesas que limpiar, pero debieron ser unos 30 minutos. Él seguía ahí, sorbiendo su café. No recuerdo bien qué pasó el resto de mi turno, pero cuando marqué la salida, él ya llevaba unas horas fuera. Lo que hasta hoy no sé es: ¿alguien le vendió el café? ¿Tuvo alguna transacción? Definitivamente era una taza de nuestra empresa. ¿Alguien tuvo alguna conversación con este hombre? ¿Algún miembro del personal notó que él era extraño? ¿Algún cliente se sintió incómodo por su presencia? Ninguno de mis compañeros de trabajo dijo algo sobre él, ni sobre el hombre que vi ese día. Es como si nadie más lo hubiera notado ahí, o quizás no pensaron que fuera tan extraño como yo. Mi teoría sobre por qué me visitaron: o bien el gobierno o algún tipo de sistema de rastreo que se comunica con los hombres de negro envió el mensaje de que yo estaba investigando sobre esas entidades, lo cual no les gustó. Después de hacer tanta investigación, empecé a tener problemas porque muchas cosas no cargaban intencionalmente y el contenido que veía se censuraba. Luego de eso, ellos decidieron enviar a unos cuantos hombres de negro a mi trabajo para asustarme como nunca. Y funcionó. Hasta ahora, tengo miedo de buscar evidencia o términos relacionados con los hombres de negro. Literalmente todo puede ser rastreado de alguna manera, aunque tomara muchas precauciones para evitarlo o para disfrazar mi ubicación. Hasta el día de hoy, creo que me los enviaron para impedir que siguiera buscando la verdad sobre ellos. Y aunque tengo un grado de paranoia al publicar esto, veo lo detalladas que son las publicaciones de otros en este canal. Parecen estar vivos y estar bien. ¿Alguien más se ha encontrado con hombres de negro o ha hecho una investigación extensa? Si tienen preguntas sobre mi experiencia, por favor compartan. Muchas gracias por escucharme. Me encantaría saber más de esta grandiosa comunidad.
Acabo de caminar hacia el futuro. Solo había escuchado historias de fallos en la Matrix en videos de YouTube que leen publicaciones de Reddit. Nunca las creí del todo, pero siempre me pregunté cómo se sentiría si algo así fuera real. Pues creo que justo me acaba de pasar. Venía de regreso a casa después de un picnic con mis amigos. No había dormido mucho la noche anterior y, para ser sincero, planeaba cancelar. Pero siempre hago eso, y esta vez solo quería presentarme. Al final me divertí, pero la falta de sueño empezó a pegarme fuerte como a eso de las 5 de la tarde. Tomé el metro de regreso, y en vez de tomar un taxi a casa como suelo hacer, decidí caminar. Pensé que tal vez eso me ayudaría a mantenerme despierto. El camino desde la intersección tiene restaurantes y tiendas de abarrotes a ambos lados, una ruta muy familiar. En cierto punto, tengo que girar a la derecha. Justo ahí hay una pollería y junto a ella una tienda de abarrotes llamada Farmface. Así que voy caminando, viendo videos de gatitos en el celular, cuando me llega el olor exacto a gallinas. Ese olor desagradable y tan específico que siempre viene de esa pollería. Instintivamente levanto la mirada, y sí, ahí está. Las jaulas de gallinas afuera y Farmface justo al lado, brillando con su letrero luminoso. Recuerdo haberme quedado viendo el letrero un segundo, tratando de recordar si tenía que comprar algo para la casa. Estuve muy tentado a comprar un café, pero sabía que si lo hacía, solo me iba a desvelar más. Necesitaba una ducha y dormir. Ese era el plan. Así que doy la vuelta. Un poco más adelante hay una florería. Noté que estaban descargando un montón de plantas de un camión. Me llamó la atención porque no siempre lo hacen. Me hice una nota mental para recordarle a mi papá que compremos plantas nuevas para la casa. El olor en esa zona normalmente es como de lodo y hojas, terroso y algo reconfortante. Seguí caminando, todavía en el celular, y de la nada me vuelve a llegar el olor a gallinas. La florería normalmente huele a lodo húmedo y frío y cosas verdes, no a gallinas. Entonces levanto la vista. Farmface, otra vez, las gallinas. El mismo letrero brillante, el mismo olor, el mismo lugar. Se me fue el alma al suelo. Ya había pasado por ahí. Conozco ese tramo de la calle de memoria. No di vuelta atrás. No di la vuelta en círculo. Simplemente seguí caminando en línea recta. Y aún así, ahí estaba de nuevo, en el mismo lugar exacto. En ese momento empecé a entrar en pánico por dentro. Mi corazón latía tan fuerte que literalmente lo podía escuchar en mis oídos. Estaba tratando de encontrar una explicación lógica, pero nada tenía sentido. Para comprobar si me estaba volviendo loco, tomé de nuevo la misma vuelta a la derecha. Y sí, efectivamente, la misma florería estaba descargando las mismas plantas del mismo camión, el mismo momento. No tengo idea de qué fue lo que pasó. Tal vez estaba demasiado privado de sueño, pero lo juro por todo. No regresé, no me di la vuelta. Seguí caminando en línea recta. He caminado por esa calle cientos de veces. Esto nunca me había pasado antes. Y espero que no vuelva a pasar. «2027 va a ser una locura. Artemis 3 llevará nuevamente humanos a la Luna, y podría no tratarse solo de rocas y ciencia. La misión Artemis 3 de la NASA está programada para aterrizar cerca del polo sur de la Luna en 2027.
el primer alunizaje tripulado desde el Apolo 17 en 1972. Lo que hace que esta misión sea diferente no es solo la ubicación, una región que nunca hemos explorado, sino el hecho de que será transmitida en vivo en tiempo real, con cámaras en los trajes, cámaras en el módulo de aterrizaje y todo eso. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Muchas personas creen que durante las misiones Apolo originales hubo encuentros extraños, avistamientos de ovnis, transmisiones inusuales, visitantes inexplicables, que fueron censurados o enterrados. Incluso algunos astronautas insinuaron cosas raras que no se les permitió contar. Con Artemis, todo se supone que será completamente transparente, sin retrasos, sin ediciones. Además, la NASA está tomando los FANI, fenómenos anómalos no identificados, más en serio que nunca, con equipos dedicados a investigarlos. Así que si aparece algo inusual, podría ser captado en vivo, frente a millones de personas. Quizá no pase nada, o quizá 2027 sea el año en que finalmente veamos algo que no se supone que debamos ver. ¿Tú qué opinas? Cuando empecé a indagar en el tema de la telepatía, me sentía confundido respecto a qué era exactamente lo que debía buscar. No encontraba un lenguaje simple que describiera la sensación o el resultado. Escribí esto para echarle una mano a quien esté en la misma situación en la que yo estuve, ya que sé que hay muchas personas en este canal que aspiran a aprender sobre la psicoquinesis, aunque todo lo que puedo ofrecer son las cosas que he experimentado personalmente. Es difícil pedir ayuda externa en este tema, porque la telepatía ocurre dentro de la mente, así que ahí es donde necesitas aprenderla. No existen personas disponibles fácilmente que puedan entrar en tu espacio mental y sacudir tu sexto sentido para que sepas dónde está. Por eso hoy vamos a hablarlo lo mejor que podamos. Empecemos con esto. Probablemente ya has experimentado la telepatía sin darte cuenta. Así de sutil es. Ya de por sí es difícil de detectar. Y si a eso le sumas la cultura moderna de sobreestimulación, prisas constantes y el compra, se vuelve aún más complicado. La mitad del tiempo que crees que estás pensando, en realidad estás escuchando. Terence McKenna. McKenna está diciendo que, incluso cuando vas por tu día normalmente, ocupándote de tus asuntos, pensamientos que no son tuyos están impactando tu plano mental como meteoritos iluminando la Tierra. La razón es que todos estamos conectados en este vasto mundo multidimensional, donde las cosas imaginarias existen en la realidad. Todos tenemos acceso a él porque es de donde proviene nuestro ser, pero somos dolorosamente inconscientes de esto debido a lo profundamente sintonizados que estamos con el mundo material. Desde pequeños se nos dice que no debemos creer en nada de lo que ocurre en la mente. Eso es falso. Esa es la creencia con la que vas a enfrentarte cuando empieces a aprender esta habilidad, y es una creencia muy densa. Te vas a atascar en ella varias veces y pensarás que te lo estás inventando todo y que solo te estás engañando a ti mismo. Pero nota que la llamé una habilidad. En el mundo de los escritores, nos decimos entre nosotros que nadie nace escribiendo prosa exquisita. Es algo que se desarrolla con práctica y constancia. La psicoquinesis no es diferente.
Lo primero y más importante que vas a practicar es la meditación. En algún momento, probablemente alguien ya te lo ha dicho, pero cuando lo intentaste, te encontraste con la frustración de estar ahí, en silencio, preguntándote cómo se supone que eso debería ayudarte. Esto es lo que suele pasar. Te sientas como en posición de loto y cierras los ojos. Profundizas tu respiración, calmas tu mente. Te dices a ti mismo: está bien, mente, es hora de aclararse. E intentas apartar tus pensamientos. Sientes que ese espacio se abre, pero 10 segundos después, ya estás pensando en esa factura que no has pagado o en esa cosa horrible que alguien te dijo una vez. 3 minutos más tarde, resoplas y ni siquiera sabes cuánto tiempo llevas pensando. Lo intentas de nuevo. Te acomodas en ese espacio vacío y te propones quedarte ahí. 1 minuto o 2 después, te das cuenta de que hiciste lo mismo otra vez. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no puedes hacerlo? Así fue para mí. De hecho, eso me hizo dejar de meditar durante gran parte de mi vida, porque pensaba que no podía hacerlo y que no funcionaba. Resulta que eso es exactamente lo que se supone que debe pasar. Ese vaivén de despejar la mente, darte cuenta de que estás pensando, volver a despejar la mente, darte cuenta de que estás pensando, una y otra vez, poco a poco te enseña cómo se sienten tus propios pensamientos. Comienzas a reconocer la diferencia entre pensar y no pensar, lo que te lleva a familiarizarte con tus propios patrones mentales. La meditación fortalece el músculo mental que es tu conciencia. Esto lleva tiempo, pero solo cuando te vuelves íntimo con tus propios pensamientos, puedes comenzar a notar las cosas que no se sienten como tú. Así es como aprendes qué se siente la telepatía. Lo que eventualmente estás buscando es un pensamiento que aparezca en tu mente sin haberlo llamado. Llega de repente, a menudo como un paquete completo, mientras que tus pensamientos normales suelen ir saltando de un tema a otro. Por ejemplo, tu mente puede empezar a preguntarse por qué te sientes mal y estás de mal humor. Empiezas a repasar todas las razones comunes, como no haber dormido bien o estar estresado. Tal vez, con el tiempo, llegues a la conclusión de que hay un bloqueo energético en tu cuerpo sutil, pero también es posible que jamás llegues a eso por ti mismo. Un pensamiento que no es tuyo aparece en tu mente como una pequeña explosión de comprensión completa. Tengo un bloqueo energético. Quizá te detengas y te preguntes por qué pensaste eso. Una buena señal de que no lo hiciste tú. Ese pensamiento incluso puede haber llegado desde otra parte de la cabeza, distinta a la de tus pensamientos habituales. Si no has refinado tu sentido del yo, no detectarás la diferencia y probablemente seguirás con tu día sin siquiera detenerte a pensar por qué tuviste ese pensamiento. Otra práctica útil es el trabajo energético. Antes pensaba que eso era una tontería, porque no lograba sentir nada. Me parecía como jugar a imaginar, pero eso era porque no había trabajado en mi sensibilidad. Afinar tu sentido de la energía sutil puede ayudarte a detectar seres, leer auras, revisar tu salud energética y expandir tu capacidad de visualizar. Para comenzar con el trabajo energético, busca algunos videos en YouTube sobre Qigong para principiantes. La naturaleza de esta práctica es agitar ese pozo de vitalidad dentro de ti y, como la meditación, aumentar tu sensibilidad hacia ella. También la sentirás como un cosquilleo o calor,
no tan distinto a cuando enfocas toda tu atención en una pequeña parte del cuerpo. Puedes sentir cómo la conciencia se acumula ahí. O la próxima vez que te sientes a meditar, intenta ver si puedes localizar los 7 chakras que recorren el núcleo de tu cuerpo. Esto es similar a cómo un bebé explora el mundo. No tiene idea de lo que es un batidor de cocina. Lo observa, se divierte con cómo el metal vibra de un lado a otro. Lo lame y lo golpea contra el suelo. Eso es exactamente lo que estás haciendo aquí. Jugar con el mundo invisible como un infante. No esperes demasiado de ti. Literalmente, solo concéntrate en sentir lo que es estar consciente fuera de los 5 sentidos. Recientemente leí Consorting with Spirits de Jason Miller y encontré una práctica diaria excelente para hacer fluir tu energía interna. Siéntate a meditar e imagina el elemento tierra en tu chakra raíz. La tierra es estable y proporciona material orgánico. En tu abdomen inferior, visualiza una llama, quemando toda la madera que proporciona la tierra. En tu corazón, imagina una burbuja de agua, siendo calentada por ese fuego. El agua crea vapor que asciende por la garganta y la cabeza, y calienta la semilla de la espiritualidad en la coronilla. A medida que la semilla se derrite y libera su esencia, fortalece todos los niveles debajo de ella, potenciando el proceso. Las estrategias de visualización como estas son excelentes cuando no estás utilizando el enfoque de vaciar la mente durante la meditación. Aunque personalmente considero estas prácticas como de nivel intermedio, un paso por encima del nivel principiante. No hay nada de malo en empezar aquí, pero el propósito de la visualización es dirigir tu energía, y creo que es bueno familiarizarte con esa energía primero. Al igual que antes, el principal obstáculo aquí será tu propia crítica interna. Puede parecer ridículo tomar en serio las imágenes mentales. Y una vez más, voy a señalar la incapacidad, y a veces la negativa rotunda, de nuestra sociedad para reconocer que hay mucho más sucediendo en nuestras mentes de lo que comprendemos. Cuando visualizas algo o lo imaginas, estás dando forma al Kwai disponible para ti. Por eso tantas personas exitosas recomiendan la visualización. Es discreta pero funciona. Si le dices a un grupo de personas que imaginen una manzana, cada una visualizará manzanas diferentes en forma, color, tamaño e incluso olor y sabor. Quiero señalar aquí que por eso la monocultura mediática es tan peligrosa. Enseña a todos a pensar en la misma manzana perfecta, brillante y sin sabor. Luego, si le pides al grupo que pongan esa manzana en un entorno, todos imaginarán algo distinto, porque al añadir una capa de complejidad, también se está añadiendo información. Algunas personas podrían ver esa manzana en un frutero, otras en una lonchera de su hijo, y otras podrían pensar en su padre, que siempre hacía puré de manzana casero. Sea cual sea la imagen que alguien evoque, contiene pistas sobre lo que está ocurriendo en su subconsciente. Para alguien que visualiza manzanas podridas, es mediante el control mental que puede reemplazarlas por manzanas frescas, cambiando su frecuencia en el proceso. Quizás te preguntes qué tiene que ver esto con la telepatía. Es porque la creatividad y la telepatía provienen del mismo lugar. Por eso los artistas de todo el mundo parecen tener acceso a la mente colectiva. Por eso el trabajo astral puede fusionarse con elementos creados. Por eso, la visualización es el proceso mediante el cual nos comunicamos con entidades. Entonces, ¿cómo podemos distinguir entre lo que creamos y lo que recibimos?
Francamente, hay muy poca diferencia. Piénsalo un rato. Pero existen algunas estrategias de seguridad que podemos emplear. Aquí es donde entra en juego esa disociación de la que todos hablan. Si puedes desprenderte y dejar que la película se desarrolle mientras tú solo observas, puedes tener más confianza de que estás recibiendo. Si el resultado te sorprende o resuena en tu corazón, hay más posibilidades de que no sea producto de tus propias opiniones. Sea lo que sea que hagas, no descartes tus procesos mentales como falsos o infantiles. Tómalos en serio, estúdialos, experimenta. Tu mente es tu herramienta para conectarte con el universo. También creo que extender poco a poco tus sensores etéricos es más seguro que lanzarte de lleno al CE5, o al menos debería usarse como un paso previo. El CE5 es una técnica de emisión. Funciona, pero puede que ya tengas seres a tu alrededor ayudándote en tu camino. Probablemente ellos sean mejores para tus primeras conversaciones telepáticas. Y amigos, si van a explorar nuevas dimensiones, usen siempre protección. Como todo en la vida, es la práctica constante combinada con la confianza en uno mismo lo que te llevará hasta ahí. Cuando meditas, lo que buscas es ir profundamente dentro de ti, casi hasta el punto de quedarte dormido. Es ahí donde tu yo consciente suelta el control y tu mente se relaja lo suficiente como para recibir conexiones. Este ensayo no es exhaustivo. Probablemente ni siquiera sea completo, ya que solo soy una persona con un conjunto limitado de experiencias y un tope de escritura de 2000 palabras. Estos métodos son cómo yo llegué al mundo de la psicoquinesis, pero los estilos con los que las personas avanzan son tan diversos como los individuos que los exploran. Todos encuentran su propio camino, así que no te angusties por hacerlo bien. Los bebés ciertamente no lo hacen, solo exploran y aprenden. Muchos de ustedes ya han descubierto sus propias técnicas a lo largo de los años. Compártanlas si se sienten cómodos. Comparar notas es, después de todo, cómo hemos llegado tan lejos. Encuentro con un serafín. Esto puede sonar muy loco, pero juro que sucedió. Me considero una persona espiritual, no necesariamente cristiana, pero después de lo que viví, ya no estoy tan seguro. Estaba meditando en la cama con una dosis media del hongo del mago, y algo extraño ocurrió. Puedes pensar que todo fue por eso, pero nunca había experimentado algo parecido. Al principio fue como siempre: náuseas, sensación de estar abrumado, ligereza en el cuerpo, sensibilidad energética. Me puse muy introspectivo. Le preguntaba si lo había hecho bien desde la última vez que lo visité, y me consolaba, me reconfortaba. Era como una energía maternal divina. Tuve una visión de una doble hélice teñida de púrpura y un bebé azul transparente. Sentí que representaba mi llegada al mundo como alma. Entonces abrí los ojos. Primero apareció en la luz empotrada del techo, como un solo ojo central, una pupila oscura. La luz me observaba, y cuanto más me concentraba en ella, más parecía multiplicarse sutilmente. Sus ojos se desplegaban como un caleidoscopio, floreciendo en capas, desapareciendo en grietas infinitas más allá de los bordes de mi techo. Alrededor de ellos había un patrón, casi como relámpagos brillantes o un fractal de bismuto. Difícil de describir, pero cambiante, extraño y algo hermoso. Como un charco de aceite sobre el asfalto, o cuando miras una luz brillante durante mucho tiempo.
No se sentía solo como una visión. Era tanto una proyección mental como una visita. Sentí que era algo más allá del tiempo y que poseía un tipo de conocimiento omnisciente. En mi mente, seguía repitiendo: es un emisario de la fuente. La verdad es que estaba aterrorizado, pero luego recordé cómo inician todos los encuentros angélicos en la Biblia. No temas. Así que comencé a hacerle preguntas. Al principio, preguntas bastante mundanas porque tenía demasiado miedo para preguntarle algo profundo. Quería tantear su energía. Le pregunté sobre mi trabajo, el de mi prometida, y qué debería estar haciendo con mi vida. La respuesta no fue verbal, simplemente se instaló en mí como una descarga completa de conocimiento. Estás exactamente donde necesitas estar. Ahora estás desarrollando las habilidades para el rol que esperas cumplir. Y se sintió verdadero, no de forma motivacional, de una forma precisa y escalofriante, como si ya conociera toda mi trayectoria. Entonces le hice una pregunta más profunda, con la que he estado luchando desde hace tiempo. Me puse serio y pregunté: si tú eres la fuente o el infinito inteligente, o lo que sea que esté detrás de todo esto, entonces, ¿por qué tiene que conocerse a sí misma hasta este punto? ¿Por qué la guerra, la tortura, el sufrimiento, el genocidio? Y de nuevo, la respuesta llegó como un torrente, sin dudar. El libre albedrío es parte de todo lo que existe. La fuente no podría conocerse a sí misma sin él. El mal es una de las formas en que se conoce a sí misma, a través del poder que siente quien lo ejerce y a través de cómo los buenos se definen en oposición. Pero lo único que dijo, hablando por el bien y por el mal, fue: porque lo amo. Cada respuesta se sentía como un paquete de datos instantáneo, como si toda la lógica llegara de golpe en un solo pulso. Honestamente estaba asombrado. No sentí que me juzgara, ni amado como me sentí con la Madre Cósmica, sino más bien traspasado, como si fuera tan insignificante como un insecto, como si supiera exactamente qué y quién soy. Y no hubiera nada que yo pudiera ofrecerle que no conociera o sintiera ya. Y esas fueron las mejores preguntas que se me ocurrieron en ese momento. Mis gatos entraron en la habitación, y cuando volví a mirar hacia la luz del techo, ya no había ojo ni presencia. Aún no estoy seguro de qué fue. Serafín, ángel, fantasma, mi yo superior, o quizás una alucinación. No tengo idea, pero se sintió real. Tengo curiosidad por saber si alguien ha tenido experiencias similares, visiones, proyecciones, entidades fractales, lo que sea. Estoy abierto a escuchar. ¿Alguien más ha visto esto? Una experiencia extraña que tuve de niño y que me ha marcado durante 25 años. Déjenme empezar diciendo que soy algo así como un entusiasta de lo paranormal, con una buena dosis de escepticismo. En todos mis años leyendo historias de otras personas, todavía no he encontrado una como esta breve experiencia que tuve cuando era niño y que se ha quedado conmigo por más de 2 décadas. Probablemente tenía 6 o 7 años. No recuerdo mi edad exacta, pero sé que andaba por ahí, por la casa en la que ocurrió. Estaba acostado una noche en la cama de mis padres. Ellos tenían televisión y yo no. Y me había metido en su cama para verla porque no podía dormir. Serían como las 12 o la 1 de la madrugada, y mis padres ya se habían quedado dormidos.
pero yo seguía ahí acostado viendo la tele. Estaba en la orilla de la cama y por alguna razón recuerdo que me giré y miré hacia el suelo. Ahí vi lo que parecían ser varias pequeñas criaturas negras de unos 10 a 15 centímetros de alto, completamente negras, redondeadas y no con forma humana, pero que también parecían erguidas sobre dos patas. Se movían rápidamente por el suelo de la habitación, visibles con la tenue luz del televisor al otro lado del cuarto. Según recuerdo, parecía que interactuaban entre sí. Al principio me fascinó, pero esa fascinación pronto se convirtió en terror y básicamente me quedé paralizado del miedo, sin atreverme a moverme. Me quedé ahí viéndolos. Recuerdo que parpadeaba frenéticamente para asegurarme de que no estaba viendo esas cosas, completamente hipnotizado, hasta que, supongo, me quedé dormido. Nunca he visto nada igual, ni antes ni después. Me siento completamente loco al escribir esto, y sé que probablemente solo era un niño viendo cosas, pero caray, los vi tan claros como el día. Siempre he intentado enterrar ese recuerdo y decirme a mí mismo que fue producto de mi imaginación, pero a medida que envejezco, definitivamente he llegado a creer que hay más en la realidad de lo que podemos ver con los ojos. Si has vivido algo similar, me encantaría escucharlo. O si puedes hacer memoria e intentar dar alguna explicación de qué pudo haber sido, sea paranormal o no, también me encantaría saberlo. Mi abuelo trabajó en el Área 51 en los años 60. Hola a todos. He estado dudando en publicar esto aquí por un tiempo, pero ahora mismo estoy en una encrucijada. Mi abuelo es un hombre sumamente querido. Fue marín del año y sirvió en la guerra de Vietnam. Y después de su servicio, el gobierno confiaba tanto en él que lo trasladaron a Las Vegas para trabajar en el Área 51. Mi familia no tenía ni idea. No escuché esta historia hasta hace unos 13 años, cuando tenía alrededor de 18. Me interesan mucho los espíritus, ángeles, demonios, los poderes que puedan existir, y creo en muchas cosas. Pero mi abuelo, un devoto católico romano irlandés, piensa que todo eso es una tontería. Así que cuando mi abuela, que es conocida por ser un poco loca, dijo que mi abuelo estuvo destacado en el Área 51 cuando vivían en Las Vegas en los años 60, se me quedó la boca abierta. Ella era maestra, aunque no tenía mucho talento para enseñar. Ejercía en Las Vegas, mientras él tenía que tomar un autobús todos los días hacia el Área 51, con su mejor amigo, también marín, pero un desastre. No sé si ese autobús iba a Nellis y luego volaban hacia el Área 51 o qué, pero es un trayecto largo para ir en autobús al trabajo, aunque claro, hay entradas más cercanas a la base. Bueno, yo dije, perfecto, seguro que él no cree en extraterrestres ni naves espaciales. Ellos tenían aproximadamente entre 60 y 70 años en ese entonces, y mi abuela me dice, Dios mío, sí cree. Y yo respondí, no puede ser, ni siquiera cree en espíritus o en que esta casa esté embrujada. Y resulta que la foto de su boda, o la foto del Marine Corps Ball de los años 60, fue tomada en el Área 51. Quien haya dejado entrar a mi abuela a esa base estaba loco de verdad. Pero mi abuelo, que es un santo, dijo que había visto cosas que parecían naves espaciales. Había visto cosas que parecían extraterrestres, pero simplemente seguía caminando y cumpliendo órdenes para el tío Sam. Nunca hacía preguntas y se ocupaba de lo suyo.
Contó que al llegar cada día al Área 51, los escoltaban por unos túneles largos, de unos 0.8 a 1.2 kilómetros de largo, y tenían que levantar las manos por encima de la cabeza, mostrando sus credenciales, mientras les apuntaban con armas, pasando de un punto de control a otro. Soy un tipo inteligente, top en pregrado, las mejores escuelas de derecho. Puedo detectar mentiras desde cualquier lugar. Y sé que este es un testimonio probablemente legítimo. Mi abuelo nunca había mentido en su vida, así que le creo. Lo que realmente me molesta, y esto conecta con textos antiguos como la Biblia, otros textos religiosos y teorías conspirativas, es que su oficial al mando le dijo: el presidente de los Estados Unidos solo sabe lo que necesita saber de lo que pasa aquí. ¿Entiendes? Básicamente, una amenaza o decir que el presidente no se entera de todo lo que ocurre en ese lugar. Eso me inquieta muchísimo, porque si los rumores y teorías conspirativas sobre el estado profundo son ciertos, ¿quién diablos está controlando nuestros países si los supuestos jefes de nuestras naciones ni siquiera están realmente al mando? ¿A dónde va todo el trillón de dólares que se ha perdido? ¿Por qué no liberan toda esta información? ¿Y qué están escondiendo? Sabemos que hay vida alienígena visitando la Tierra desde los albores de la civilización humana. Es aterrador que los estadounidenses vivan en el país más libre del mundo, y sin embargo, todo esto sea un espectáculo de marionetas. Mira a Biden, Trump, Kamala y Bush, claros títeres. Mi abuelo también dijo que cuando los medios anunciaron que había vida alienígena en el Área 51 y ovnis y naves espaciales, el tío Sam las mudó inmediatamente. Así que en los años 60 las trasladaron a otra base secreta y no clasificada, en algún lugar del país. Probablemente Wright-Patterson en Ohio, donde supuestamente están guardados otros ovnis. Es raro. Siendo exmilitar y habiendo estado en esa base, no tenía idea de lo que realmente pasaba. Esa base no es tan segura. Puedes saltar una o dos cercas para entrar. Pero creo que hay muchas bases subterráneas ocultas, algunas en minas profundas o montañas, donde esconden todo esto. Mi abuelo dijo que estuvo ahí cuando construían mucha tecnología que no se lanzó públicamente hasta 30 o 40 años después, y estuvo presente cuando diseñaron esa aeronave. Perdónenme, no sé el nombre o tipo, pero fue una de las primeras diseñadas para evadir el radar. Después de su servicio en el Área 51, se convirtió en jefe de policía del condado de Clark, Las Vegas, y tiene historias geniales arrestando a Frank Sinatra y a la Rat Pack. Tanto mi abuela como mi abuelo dijeron que, cuando la mafia controlaba Las Vegas era increíble. Esa era Las Vegas. Tenías que ir en traje y corbata, vestido impecable para entrar a cualquier lugar. Si perdías todo tu dinero, la mafia te ponía en un coche y te mandaba a casa. Era elegante y seguro, no como ahora. Dijeron que Frank Sinatra lo llamó algo así como un mocoso de 5 centavos por hora. Sinatra se disculpó y le mandó a mi abuela una canasta llena de rosas al día siguiente. Demasiada información, pero es gracioso. Un día mi abuela manejaba de regreso a casa desde la escuela, por un camino fuera del strip donde no había nadie. Un Cadillac convertible azul se paró justo al lado en el semáforo. Ella volteó y dijo: «Dios mío, es Old Blue Eyes, Sinatra». Y empezó a tener un ataque de pánico diciendo: «Me va a matar, me va a matar». Y lloró todo el camino a casa. Y luego, después de eso, se mudaron al sur de California, y él se convirtió en jefe de bomberos de Northrop Grumman en Los Ángeles, donde el ejército utiliza muchos de sus contactos gubernamentales y también supuestamente
Creo que lo vi en algunas noticias hace años. Algo sobre vida alienígena que tenían ahí también. Pero es interesante. El problema ahora es que mi abuelo tiene 81 años y desafortunadamente le diagnosticaron demencia hace como 5, y la demencia avanza exponencialmente. Durante las fiestas de Navidad, pensó que mi hermana menor era mi novia, pero hasta ahora sí puede recordar su tiempo en los Marines y su pasado. Deberíamos haber hecho una entrevista con ellos hace más de 13 años o filmarla, pero creo que él tenía demasiado miedo. Firmó acuerdos de confidencialidad o algo así, y decía que lo mataría. Pero solo quiero que quede documentado. ¿Qué me recomiendan? ¿Hay algo de sustancia aquí? Temo que incluso con documentación, entrevistas o grabaciones, todo vuelva a taparse y digan que lo estamos inventando. Créeme, ojalá fuéramos tan creativos. O quizás dirían que está loco, o que tiene problemas mentales y físicos por su demencia. Y su mejor amigo que sirvió con él en Vietnam y en el Área 51 en los 60s, murió en 2017. Pero creo que su hermano, que es el capellán naval, todavía vive. Y él contó la historia tantas veces antes del diagnóstico de demencia, que creo que podría servir como declaración jurada como testigo. Pero sé que esto no va a cambiar nada. Solo es un rumor y otras historias. Incluso con exfuncionarios de alto nivel que han testificado ante el Congreso, exmilitares, expresidentes. Ves que sus colegas y gente aún esconden todo eso del Congreso y del presidente. Entonces, ¿qué está pasando? Ya sabemos que podría desestabilizar al gobierno, a la religión, a la ciencia, todo lo que hemos creído durante miles de años. ¿Pero y qué? Siento que en realidad haría lo contrario y enriquecería nuestra fe en las religiones, nuestra fe en que el gobierno se comunique con esos seres, y nuestra fe en vivir entre toda la humanidad, permitiendo que todos nuestros países trabajen en paz y armonía, para protegernos de lo que sea que esté ahí afuera, o ya esté aquí, controlándonos. Salgo unos 15 minutos y de repente, el mundo se está acabando. Hace unas semanas decidí pausar un poco mi adicción a Reddit, y hoy descargué la app otra vez, aunque no estoy seguro de que haya sido una buena idea. Lo único que veo son diferentes hilos sobre algo que dijo Ross Coulthard acerca del año 2027, que se acerca un evento catastrófico, un apocalipsis relacionado con los WAPs. Todos hemos escuchado mucho sobre el año 2027, pero nunca, ¿qué es lo que realmente va a pasar? ¿Por qué deberíamos creer que una madre de todas las naves nodrizas está en camino a la Tierra? No deberían tardar tanto en llegar aquí. ¿Por qué viajar a la velocidad de la luz cuando podrían simplemente teletransportarse con tecnología cuántica o lo que sea? Además, ese objeto no debería ser tan difícil de localizar. Muchos astrónomos en todo el mundo deberían estar al tanto del objeto, y que cada maldita persona con acceso a esos datos no haya hablado al respecto aún es una gran incógnita. En cambio, solo tenemos filtraciones en 4chan de algún personal militar estadounidense. ¿Recuerdan hace un par de meses cuando Jeremy Corbell sacó un video diciendo que nos iban a mentir, que una nave hostil venía aquí para destruirnos o algo así? ¿Será que esta mentira está empezando a desenredarse ahora? La pregunta es, ¿por qué mentir? ¿Será para establecer la dominación mundial, eliminando una nave alienígena falsa para que el mundo se arrodille ante los protectores? ¿O será algo mucho peor,
como que un gigantesco asteroide se acerca y no podemos protegernos. Así que el gobierno esparce mentiras sobre eso. ¿Tú qué opinas? Una criatura me saludó con la mano. Publiqué esto en otra comunidad y me remitieron aquí, a ustedes. Aquí está mi historia. Era temprano en la madrugada, probablemente la 1 o 2 a.m. Tenía 24 años en ese entonces. Me levanté y fui al baño. Vivo en Hawái, así que la casa que estaba rentando en ese momento era un poco inusual. Los dueños habían dividido la casa en 2 unidades. Mi baño estaba en la sala. Salgo de mi habitación, camino por la sala hasta el baño. Me siento y hago pis. No cerré la puerta del baño porque, ¿para qué? Miro hacia afuera, desde la puerta del baño hacia la sala, y veo a una criatura. Era negra, o tan sombreada que parecía negra. Cuerpo delgado, brazos y piernas delgados, cabeza enorme, ojos negros enormes. Estaba parada al otro lado de la sala y nos miramos por un par de segundos. Me levanté de un salto. Ya había terminado de hacer pis, para verla mejor y para enfrentarla. Y mientras la miraba, levantó la mano izquierda y me saludó con un gesto. Un saludo muy creepy. No un hola, sino más bien un sí, yo también te veo, con la mano. No hizo ningún sonido. Después de saludarme, estaba a punto de lanzarme contra ella, pero desapareció. Se fue literalmente en un parpadeo. No sé qué era, no sé si estaba alucinando, y no la he vuelto a ver desde entonces. Ahora, cuando me levanto de noche, mantengo la vista hacia el suelo. ¿Alguna opinión? ¿Experiencias similares? ¿Preguntas para mí? Nunca antes había tenido claridad sobre esto. Podría creer que he tenido algunos claros efectos Mandela, cosas que sé absolutamente al 100%, pero luego vi que eran un efecto Mandela, como los osos Berenstein. Cuando era niño, me encantaban estos libros. Leía todo lo que podía. Cuando vi el nombre por primera vez, traté de averiguar cómo se pronunciaba. Le pregunté a mi mamá, a los maestros y demás. Quería saber si era más como Stein o Steen. El consenso fue que probablemente era más como Stein, porque Einstein, Frankenstein, se escribían parecido. Pero luego, ya de adulto, escuché que siempre fue Berenstein. Ninguno de mis maestros o padres lo había visto. Comparar Einstein y Frankenstein no tendría sentido, porque siempre fue Stein. Siempre he sido un excelente deletreador toda mi vida. Soy la única persona que conozco que no usa corrector ortográfico. Soy muy bueno deletreando, pero parece que no puedo escribir bien ninguna palabra de los efectos Mandela. Palabras que juro que siempre he escrito bien, hasta que los efectos Mandela aparecieron. He escuchado que tal vez algunos de nosotros venimos de otras dimensiones, donde las cosas eran diferentes, y por eso las recordamos distinto. Mi hermana tiene muchos recuerdos que ninguno de los demás miembros de la familia recuerda. Ella ha hablado de estos desde que yo era niño. Todos pensábamos que solo tenía una imaginación muy vívida. Ella podría ser una de las primeras en cambiar de dimensión. Lo extraño es que muchos de sus recuerdos se están volviendo efectos Mandela, pero ella siempre ha recordado la versión actual, no la que yo siempre he tenido. Ella estuvo equivocada la mayor parte de su vida. Ahora, soy yo el equivocado y ella tiene razón. Es muy raro.
Es como si la realidad se estuviera doblando hacia su dimensión original. Ayer tuve algo que me parece completamente extraño. No puedo dejar de darle vueltas. Verás, la alfombrilla del lado del conductor de nuestro auto se dañó poco después de comprarlo. Tiene 2 agujeros que pasan por unos pequeños ganchos cosidos en la alfombra para sostener la alfombrilla en su lugar. El agujero izquierdo de alfombrilla se rompió porque la empujamos demasiado hacia el frente. Al principio la pusimos sobre el gancho para mantenerla en su lugar, pero finalmente el gancho mismo se soltó y simplemente desistimos. La alfombrilla estaba floja y se movía bastante. Ayer estaba limpiando el coche, como hago cada 2 meses más o menos. Tomé la alfombrilla para limpiarla y estaba pegada a la alfombra. Le di un pequeño tirón y noté que estaba sujeta por el gancho. Miré el agujero en la alfombrilla y no estaba dañado para nada. He estado tratando de que esa maldita alfombrilla quede bien durante años. No puedo haber estado imaginando o recordando mal por años. Me cuesta aceptar este pequeño detalle. Me alegra que esté arreglado, pero ¿por qué? ¿Cómo? Mi esposa tampoco recuerda que estuvo rota. Últimamente ella también ha estado actuando diferente, como si una parte de su personalidad central fuera distinta. No sé cómo explicarlo. Como que todas las discusiones que siempre teníamos ya no son las mismas, son un poco diferentes. Ella no recuerda la mitad de las cosas de nuestra vida juntos, y yo pensaba que tenía problemas de memoria. Pero ahora no estoy tan seguro. Siento que me estoy volviendo loco si hablo de esto ahora. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.